Entonces, la forma de explorar la causa del antisemitismo para mí fue ponerle mucha atención a la estructura política del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano estaba sucediendo algo muy interesante, algo que de hecho no es controvertido. O sea, los historiadores de este momento histórico están de acuerdo que había un proceso de conversión intenso, muy acelerado, del paganismo al judaísmo. Miles y miles y miles de paganos en la cuenca del Mediterráneo, gobernada por los romanos, se estaban convirtiendo al judaísmo. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Bueno, yo creo que la explicación más obvia es que los romanos, justamente, como venimos de decir, eran una clase gobernante psicópata que estaba esclavizando a océanos de personas inocentes de distintos pueblos. Y estas gentes aplastadas en el sistema romano veían la ley de Moisés y en el ejemplo y la cultura del pueblo judío una promesa de liberación. ¿Por qué? Pues porque la ley de Moisés es una ley que fue elaborada según la tradición del Éxodo, después de una revuelta de esclavos, ¿no? Entonces, si tú eras un pagano y tú entrabas a la sinagoga, las sinagogas estaban abiertas a los paganos, se tenían que sentar separados de los judíos en una galería especial, pero podían entrar a escuchar la lectura de la ley. Y si tú eres un pagano y entrabas a una de estas sinagogas antiguas y empezabas a escuchar lo que estaban diciendo ahí, decías, oye, esto está muy atractivo. El Dios invisible de los judíos lideró una revuelta de esclavos para liberar a los israelitas del faraón y luego les dio una ley, que es la ley de los esclavos liberados, para que no se vuelva a oprimir a nadie, para que tengan una sociedad más horizontal, donde los derechos individuales de gente más vulnerable están especialmente protegidos, las viudas, los huérfanos, los pobres. Una ley que separa los poderes para que no se pueda concentrar el poder, que es lo que siempre produce opresión, ¿no? Entonces la ley establece que el rey no puede ser sacerdote para que no se una el poder político con el poder religioso. Establece que los sacerdotes no pueden ser dueños de tierra para que no se una el poder religioso con el poder económico, ¿no? Todo esto que luego se le atribuiría a Montesquieu ya lo había inventado la ley de Moisés muchísimo antes. Entonces los paganos entraban a las sinagogas y se enamoraban de esto. Miles y miles se convirtieron al judaísmo. Y una población todavía más grande de gentiles, de Goyim, que no se convirtió al judaísmo, de todas maneras se acercó al judaísmo. Entonces empezaban a adoptar, iban a la sinagoga, empezaban a guardar Shabbat, empezaban a adoptar algunas leyes dietéticas y éticas del pueblo judío y se iban aliando políticamente con los judíos, que lo que estaban haciendo en el siglo I era liderar, y en el siglo I antes de Jesús y después de Jesús, era liderar la resistencia al Imperio Romano. ¿Okay? Eso es lo que estaba pasando. Y los romanos estaban muy preocupados. Los romanos dejaron suficientes testimonios escritos sobre la preocupación que ellos tenían de que el proselitismo judío se trayera abajo al Imperio Romano. En el Prezi, que les quería yo mostrar, pero luego les mando la liga para que lo vean, lo que les iba a mostrar era la experiencia de Cayo César, que es el emperador que recordamos casi siempre por su apodo Calígula. Cayo César es una figura de la primera parte del siglo I y eh, Cayo César lo recuerdan siempre como un emperador que estaba loco. Eh, yo creo que eso es injusto con los otros emperadores romanos porque estaban todos locos. Pero lo que sí era cierto de Cayo César, sí, porque el poder totalitario desquicia a todo mundo, nadie puede resistir esa experiencia. Entonces estaban todos locos, pero lo que sí era cierto de Cayo César es que era muy payaso. Entonces, este es el emperador que hizo cónsul a su caballo, ¿no? Esto es muy famoso. Eh, Cayo César, una de sus payasadas que se le ocurrió un día fue, ¿por qué no ponemos una estatua de mi persona
en el Sanctum Sanctorum del Templo de Jerusalén. Porque los emperadores odiaban a los judíos y a Cayo César se le hacía muy divertido, como esto iba a violar el primer mandamiento, que es el mandamiento en contra de la idolatría. Dijo, bueno, pues esto me parece muy divertido, vamos a hacer el experimento a ver qué pasa, a ver qué tanto se enojan los judíos. Entonces da la orden, esta orden le llega a un fulano Petronio, que era el gobernador de Siria. En ese entonces, toda la zona de Jerusalén y zonas aledañas era gobernada desde Siria. Todavía no se creaba la provincia de Judea administrativa del Imperio Romano. Y entonces al que le tocaba acatar esta orden era a Petronio. Y Petronio lee eso y dice, y antes de acatar la orden, le manda una carta de regreso al emperador. Y la carta de Petronio decía, Su Altísima Majestad, qué perfecta idea, qué brillante es el emperador, bla, 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 todas las caravanas que se le tienen que hacer a un emperador totalitario. Y después de una página de caravanas le dice, pero no sé si sea el momento, yo creo que mejor lo pensamos, porque si ponemos una estatua del emperador en el Sanctum Sanctorum del Templo de Jerusalén, pudiera resultar una revuelta tan grande que no la podemos contener y perdemos el imperio. ¿Estaba loco Petronio? No, no estaba loco Petronio. El que estaba loco era Cayo César. De ese tamaño era el poder de los judíos en el siglo I. Y esto nunca se los platican en la escuela. Pero si no fuera cierto que los romanos estaban muy asustados del poder demográfico y político de los judíos, Petronio simplemente hubiera acatado la orden del emperador. Pero no se queda ahí la cosa. El emperador recibe la carta de Petronio, la lee, muy bien, y le manda una carta de regreso a Petronio que dice, te suicidas. Cuando el emperador te daba la orden de suicidarte, te suicidabas, porque si exigías un juicio, de todas maneras el emperador iba a ganar el juicio en las cortes, y la consecuencia después de que te encontraran culpable iba a ser que se iban a ir contra tu familia, la iban a desheredar o iban a exiliar a miembros de tu familia o quizá también los iban a matar, ¿no? Entonces la única forma de proteger a tu familia era acatar la orden y suicidarte. Lo que salva la vida de Petronio es que cuando iba en camino esta carta, porque pues no había internet, ¿no? La carta tenía que viajar, no sé, mínimo 2 semanas para llegar hasta allá. En ese ínter, la Guardia Pretoriana decide que los romanos están a punto de perder el imperio. Están de acuerdo con Petronio. Entonces, debo explicar brevemente lo que era la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era como una combinación de la CIA y del FBI y de los Special Forces, todo en uno. ¿Okay? Eran un cuerpo de inteligencia que se encargaba de mantener el orden en el Imperio Romano. Tenían a muchos elementos de la Guardia distribuidos en las ciudades de Italia, vestidos de civiles, armados con armas ocultas, pero vestidos de civiles, para que si había un disturbio, se congregaba una multitud o lo que fuera, pudieran asesinar al cabecilla y inmediatamente restaurar el orden. Sí, eran soldados, a veces los llaman los guardaespaldas del César, pero no eran los guardaespaldas, los guardaespaldas del César eran un destacamento de la Guardia Pretoriana más chiquito, que eran los especuladores de César. La Guardia en realidad era el cuerpo que mantenía el régimen. Tan es así que cuando entendieron lo que estaba a punto de suceder, porque iba la carta de César camino a Siria, el jefe de la Guardia Pretoriana decide que mejor le dan cuello a Cayo y ponen a Claudio César de sucesor, que era el tío de Cayo César. Claudio creía que lo iban a matar también, se imaginó que era una purga de la familia imperial, y entonces se había escondido atrás de una cortina ahí en el palacio y llegaron los pretorianos y le dijeron, no te asustes, tú eres el siguiente emperador. Por supuesto, lo primero que hizo Claudio César fue ordenar una subida al salario de los pretorianos.
Y el primer acto de Estado de Claudio César, después de ser inaugurado, fue emitir un edicto que sobrevive, básicamente pidiéndole perdón al pueblo judío. Este, ahí muere. Y restaurando los derechos de los judíos que había ido cancelando, los derechos de proselitismo, de abrir las sinagogas, todo esto que había ido, derechos de conversión, que había ido cancelando Cayo. Y el segundo acto de Estado de Claudio César fue otro edicto, ese dirigido específicamente a los judíos de Alejandría, eh, porque los judíos de Alejandría habían aprovechado el cambio del interregnum, ¿no? el cambio de emperador, ese breve momento en el que nadie sabía a quién le iba a tocar una purga o quién era el jefe, etcétera, ¿no? El cambio de emperador producía este tipo de incertidumbre en toda la burocracia romana, era un sistema muy salvaje. Entonces, en ese momento de confusión, los judíos de Alejandría aprovecharon para lanzar una revuelta porque bajo el anterior gobernador de Alejandría habían sufrido un pogromo. Entonces ahí se vengaron. Y entonces el segundo edicto de Claudio es para apaciguar a esta población y decirles, no, 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 perdón, ahí muere, ya no va a haber ningún pogromo, restauramos los derechos de la politeuma judía en Alejandría, etc. Los emperadores romanos no le pedían perdón a nadie. ¿Okay? Esto nuevamente es el hecho de que asesinaran a Cayo y pusieran a Claudio y que Claudio pidiera perdón es evidencia del enorme poder que tenían el pueblo judío y de lo asustados que estaban los emperadores romanos. Ahora, ¿qué es lo que los había asustado tanto? Para entender eso tenemos que irnos al reinado del emperador anterior, que es Tiberio César. Bajo Tiberio César hubo un intento de exterminio de la población judía que fue llevado a cabo, que no salió bien para los romanos. La consecuencia de ese intento de exterminio fue que hubo una sublevación, no nada más de los judíos, sino de muchísimos aliados de los judíos, de toda esta gente que se estaba convirtiendo al judaísmo o acercando al judaísmo. Y la Guardia Pretoriana en ese momento, que recordemos es anterior a todo esto que les platiqué de Cayo, es el emperador anterior, la Guardia Pretoriana se asustó tanto que Tiberio, o más bien Tiberio se asustó tanto, que mandó matar a Sejano, que era su mejor amigo. Sejano era el jefe de la Guardia Pretoriana bajo Tiberio y era el que realmente gobernaba. Tiberio, no sé si ustedes sepan la historia de Tiberio, pero Tiberio sufría de paranoia, todo el tiempo estaba preocupado de que hubiera una sublevación o algún golpe de Estado que le quitara el poder. Y entonces se había ido a vivir a una fortaleza que construyó en la isla de Capri, en el mero sur de Italia, de la bota de Italia. La isla de Capri, si alguien ha ido, recordarán que es una serie de acantilados, ¿no? No tiene ningún acceso fácil más que una pequeñísima bahía, y fuera de eso son puros acantilados. Entonces él ahí arriba se sentía seguro y ahí se divertía con su desquicio, torturando esclavos y haciendo orgías, y algunos los aventaba del acantilado porque eso era especialmente divertido. Y ese es el entorno en el que creció Cayo César y que por supuesto lo enloqueció también. Entonces Tiberio, cuando ve que está a punto de perder el imperio, manda a matar a Sejano y pide perdón a las poblaciones judías del imperio. Dice, ahí muere, y logra preservar su imperio gracias a eso. Todo esto lo sabemos gracias a los textos que nos dejó Filón de Alejandría, que fue un gran líder de la comunidad judía en el siglo I y que actuó como una especie de diplomático, de vocero del pueblo judío, y se enfrentó con los emperadores y los amenazó. Tenía el poder de amenazarlos. Con mucha cortesía, porque tenía uno que ser muy cortés con los emperadores romanos, pero ese fue el papel que jugó Filón, y nos dejó unos textos en los que podemos reconstruir estos eventos. Esta fue la experiencia que educó a la Guardia Pretoriana, ¿okay? Que habían intentado exterminar a los judíos, les había salido tan mal que habían matado a su jefe
Y entonces ahí la Guardia Pretoriana aprendió que tenían que tener mucho cuidado. La siguiente pregunta es, ¿por qué estaban tan poderosos los judíos que ni la Guardia Pretoriana podía con ellos? La respuesta es que los judíos habían crecido muchísimo por crecimiento demográfico natural, pero encima de eso habían crecido todavía muchísimo más gracias a este proceso de conversión que yo les he estado comentando. Y según los estimados de algunos historiadores, hay algunos documentos que sugieren que la población judía ya alcanzaba algo así como el 10-15% del Imperio Romano, que es muchísimo. Y encima de esa población había una población todavía más grande, que eran estos gentes que se acercaban al judaísmo, se aliaban con el judaísmo, que los judíos llamaban temerosos de Dios, que no habían dado todavía el paso de la conversión, pero que andaban acercándose al judaísmo. Si juntamos a los temerosos de Dios con los judíos, ya estamos hablando de algo así como el 25% del Mediterráneo, quizá el 30%. Entonces, sí era suficiente como para que se asustaran los emperadores romanos. Sobre todo después de tratar de deshacerse del pueblo judío y tener estas experiencias como las que tuvieron Tiberio y Cayo César. Más adelante, los romanos sí tuvieron éxito exterminando al pueblo judío. Esto empieza con lo que llamamos la Primera Guerra Judía, que empieza con los ataques de Nerón por ahí del año 65. El evento muy famoso de esa Primera Guerra Judía es la destrucción del templo en Tisha B'Av en el año 70 del primer siglo. Y ese es un tema al que no me voy a meter tanto ahorita. Lo que me interesa aquí es explicar, no te preocupes, explicar, bueno, esto ya lo comenté, que es la razón por la cual el pueblo judío había adquirido esta enorme popularidad entre los paganos del siglo I, que es que en realidad lo que estaba sucediendo ahí era una riña política entre dos sistemas completamente distintos, ¿no? Entonces tenemos el sistema de los romanos, que es un sistema opresivo, dedicado a producir esclavos, y abajo tienes a la gente oprimida descubriendo la ley de Moisés, que tiene su origen en una revuelta de esclavos y que promete la abolición de la esclavitud. Entonces, obviamente que estos dos sistemas eran totalmente incompatibles y este conflicto político, ideológico, que a la vez era religioso, no se podía resolver más que con la derrota total de un sistema o el otro, uno hubiera pensado. Pero lo que terminó sucediendo es todavía más interesante, porque el emperador romano se terminó convirtiendo a una religión que era un brote greco-judío, que llamamos cristianismo, y la historia de Occidente se volvió muy complicada a consecuencia de eso.